Bien, les comparto pantalla. Bien. David Fernando Aranda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, David? ¿Por qué hasta ahorita? Ok, bien. Entonces, bien, recuerdan que la clase pasada estuvimos hablando sobre lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, lo que concierne a lo que es el artículo primero, que es donde viene ahí que lo que es la Constitución y los tratados internacionales son las leyes que más peso tienen en México. Y estuvimos viendo parte de lo que son las garantías individuales, donde únicamente vienen lo que son los derechos en general de todos los mexicanos, así como de los que de los que están pisando suelo mexicano. ¿Sí? Y nos vamos a lo que es el artículo 31. ¿Sí? En el artículo 31 nos habla de las obligaciones de todos los mexicanos. ¿Sí? Las obligaciones de todos los mexicanos. Sí están viendo la pantalla? ¿Sí? Ok, bien. Eh, Quedamos que las obligaciones de todos los mexicanos, ya mencionamos, bueno, fracción por fracción, y es la fracción primera, pues nos habla que este, todos nuestros hijos, o nuestros, en este caso, habla de los pupilos, menores de 18 años, tienen la obligación de ir a la escuela, ¿sí? Para obligación de educación obligatoria, es obligatorio que asistan a las escuelas, ¿sí? Mandar a nuestros hijos a las escuelas es obligatorio, ¿sí? Bien, el, la fracción segunda, pues nos habla pues de que también deben así como en la fracción tercera, pues de que deben de hacer su servicio militar, así como en caso no sé, de alguna guerra, pues este, estar listos para poder defender a la nación. Y el artículo y la fracción cuarta, ¿sí? Esta fracción cuarta, que quedamos que esta es la que nos obliga, ¿sí? A pagar impuestos. Esto está dentro de la Constitución, ¿sí? Recuerden la pirámide jerárquica, de ahí se derivan todas las leyes, ¿sí? Dice, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, ¿sí? Igual de la Ciudad de México y municipios en que residan, ¿de qué manera? De manera proporcional y equitativamente, ¿sí? Que dispongan las leyes. ¿Qué significa de manera proporcional y equitativamente? Pues significa que aquel que gane más, pues va a pagar más y quien gane menos, pagará menos impuestos. Pero todos deben de contribuir este, para los gastos públicos. Ahora dice contribuir, ¿sí? Entonces, contribuir para los gastos públicos de la federación, ¿sí? Así como de los estados. Esto es la constitución, ¿sí? Ahora, después de la constitución, me voy a ir a lo que es el Código Fiscal de la Federación. ¿Recuerdan dónde estaba el Código Fiscal de la Federación en la pirámide jerárquica? ¿Sí lo recuerdan? ¿Dónde estaba el Código Fiscal de la Federación en la pirámide jerárquica? Sí, a un lado, sí, exactamente, no estaba a un lado. ¿Por qué? Porque, porque resulta de que son disposiciones de carácter general y de aplicación supletoria. Aquí tenemos el Código Fiscal de la Federación. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Bien. Código Fiscal de la Federación. Fíjese qué dice en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Nos dice, las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos. ¿Sí? ¿Esto a qué se parece? ¿Sí?
Si se fijan, es lo mismo que dice el artículo 31 en su fracción cuarta, ¿sí? Entonces aquí me lo vuelve a repetir, ¿sí? ¿Cómo debe de contribuir para los gastos públicos? Pues aquí dice conforme a las leyes fiscales respectivas, ¿sí? Conforme a las leyes fiscales respectivas, ¿sí? Y luego lo que les mencionaba, dice, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. Solo mediante ley se podrá destinar una contribución a un gasto público específico. Se fijan, aquí me vuelve a mencionar, ¿sí? De los tratados internacionales. Todo lo que diga no debe de contravenir a ningún tratado internacional del que México sea parte, ¿sí? Este, entonces, aquí, si se fijan, me está de alguna manera confirmando lo que me dice en la Constitución, en su artículo 31, en la fracción cuarta. ¿Sí? Bien, ahora me voy a ir, dice contribuir, ¿sí? Contribuir. Vayan tomando nota, por favor, jóvenes, ¿eh? Vayan tomando nota porque esto se lo voy a subir a claro, ¿sí? Artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Estamos en el Código Fiscal de la Federación. Ya explicamos el artículo 1, ¿sí? El artículo 1 lo que les mencionaba es que me vuelve a confirmar lo del pago de los impuestos, ¿sí? Que me dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, ¿sí? Me dice que todas las personas deben de contribuir para el gasto público. Pero ahora, ¿qué son las contribuciones? ¿Qué son las contribuciones? Entonces pongan ahí, las contribuciones se clasifican en, fíjense bien, ¿sí? Pongan ahí contribuciones, ¿sí? Luego, ¿se clasifican en qué? En impuestos, ese es uno, número uno. Impuestos, también en qué se clasifican. Aportaciones de seguridad social, ese es el dos. Tres, ¿en qué se clasifican? Contribuciones de mejoras, ¿sí? Y por último, los derechos, ¿sí? Y luego después aquí me explica a qué se refiere cada una de ellas, ¿sí? Aquí me da la explicación de a qué se refiere. Se debe de contribuir mediante el pago precisamente de esto, ¿sí? Bien, el primero, número uno, los impuestos. ¿Qué son los impuestos? ¿Sí? Pues fíjense bien, van a poner esto ahí en su libreta, ¿sí? Los impuestos, pues son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar quienes, las personas físicas y las personas morales, ¿sí? Que se encuentren en situación jurídica o de hecho prevista por la misma. ¿Qué significa esto de que se encuentren en situación jurídica o de hecho? Por ejemplo, ley del impuesto sobre la renta, que en qué situación jurídica tienen que ser o qué hecho tiene que pasar para pagar el impuesto sobre la renta. ¿Quién lo recuerda? Impuesto sobre la renta. ¿Quién es sujeto a pagar impuesto sobre la renta? Exactamente. Todas aquellas personas que generen un ingreso, ¿sí? Todas aquellas. Entonces, esa es la situación jurídica o de hecho. ¿Cuál es, en este caso, para impuesto sobre la renta es que perciba un ingreso, ¿sí? Que perciba un ingreso. Ahora, para el IVA, por ejemplo, para el IVA, ¿quién paga el IVA? ¿Cuál es la situación jurídica o de hecho para el pago del IVA? Exactamente. Todos pagamos el IVA. ¿En qué momento? ¿En qué momento lo pagamos? ¿Cuándo qué? Es correcto, cuando vamos a comprar algo o a consumir algo, ¿sí? Que lógicamente que esté grabado con IVA, ¿sí? Por ejemplo, si vamos y compramos un refresco, pues está grabado. En este caso, ahí está la situación, ahí está el hecho que hicimos. ¿Qué hecho hicimos? Pues fuimos a comprar un refresco a la tienda. Entonces, al encontrarnos en esa situación, estamos obligados a que nos cobren el IVA, ¿sí? El IEPS, el IEPS, ¿qué situación jurídica o qué hecho tiene que pasar para pagar IEPS? Exactamente, básicamente son aquellos productos que no son de necesidad básica, como cuáles, si yo voy y compro qué, si voy y compro cerveza, pues pago IEPS, es correcto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más, qué más tiene IEPS? Exactamente, recuerden que hablamos del el IEPS es Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Hablábamos del impuesto a la gordura, si lo recuerdan, ¿no? ¿Sí? El impuesto a la gordura, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué? Si yo compro este, algún chocolate
va a depender de las calorías que tiene, pero es el impuesto a la gordura. Entonces, ahí ya, si voy y compro unas galletas, ¿sí? Entonces voy a pagar un IEPS, ¿sí? Voy a pagar un IEPS. Si, bueno, ustedes no les venden, pero si yo voy y compro una cajetilla de cigarros, pues también voy a pagar IEPS, ¿sí? Entonces, esa es la situación jurídica que, que tendría, este, para, o el hecho, ¿sí? El hecho que estaría haciendo para pagar el IEPS, ¿sí? Bien, esos son los impuestos, ¿sí? Esos son los impuestos, ¿sí? No sé si hay alguna duda con los impuestos, ¿sí? Como aquí su nombre lo dice, tienen que estar establecidas en ley, ¿sí? Si no, no voy a pagar ningún impuesto que no esté establecido en una ley. Dos, aportaciones de seguridad social. Aportaciones de seguridad social. ¿Sí? Lo voy a leer aquí como dice y luego lo explico. Dice aquí, son contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley. ¿Sí? ¿Por cuál ley? Pues por la ley en materia de seguridad social. En este caso estamos hablando, ¿sí? De seguro social. Dice, o bien dice las personas que se benefician de forma especial por servicios de seguridad social. Aquí estamos hablando de que básicamente en México hay dos instituciones que brindan seguridad social, ¿sí? Si por ejemplo, si ustedes se enferman, ¿a dónde pueden acudir para recibir atención médica? Al IMSS, ¿sí? Al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Eso es por parte de la escuela, ¿sí? También hay, por ejemplo, ciertas personas que tienen derecho al ISSSTE, ¿sí? Pero la gran mayoría de las personas a quien tiene derecho es a tener seguridad social, es decir, al seguro social que lo brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Aquí dice, ¿por qué me dice que son sustituidas por el Estado? Anteriormente, un trabajador, ¿sí? Un trabajador que trabajaba para su patrón, ¿sí? El patrón era el obligado, ¿sí? De que si se enfermaba él, ¿sí? O su familia, tener que pagar lo que son las consultas y las medicinas de este trabajador, ¿sí? Anteriormente, ¿sí? Después, ¿qué pasó? Pues ya vimos que de repente pues, había enfermedades o accidentes que no podían pagar los patrones y que le resultaba muy costoso, ¿sí? Entonces fue cuando fue creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la obligación del patrón? ¿Cuál será la obligación del patrón? ¿Cuál será la obligación del patrón? Pues bien, la obligación del patrón es darlos de alta en el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y pagar las cuotas correspondientes. Esa es la obligación del patrón. Entonces, ¿qué pasa si se enferma algún trabajador o en este caso su familiar? ¿Sí? Pues puede ir a recibir atención médica u hospitalaria al Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la obligación ya no es del patrón, ¿sí? Ahora eso fue sustituida por el Estado. ¿Sí se entendió esto? ¿Sí se entendió esto? Sí, ok, muy bien. Bien, entonces, continuamos con la número 3. Dice que son las contribuciones de mejoras. Contribuciones de mejoras, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice que son las contribuciones de mejoras? Pues dice, están establecidas, se fijan todas, me dice que están establecidas en ley a cargo de personas físicas y morales, dice aquí, que se beneficien de manera directa por obras públicas, ¿sí? Que se beneficien de manera directa por obras públicas, ¿sí? Pongo el caso, un ejemplo por decir, todos ustedes han viajado en automóvil y han subido, bueno, y han pasado por alguna autopista, ¿sí? ¿Qué pasa cuando van ustedes en las autopistas, hablando de las contribuciones de mejora? ¿Qué pagan ustedes en la autopista? ¿Sí? Pagan la caseta,
Sí, exactamente. ¿Por qué? Pues precisamente, como se está me estoy beneficiando de manera directa, ¿por qué? Porque voy pasando por la autopista, ¿sí? O por ejemplo, la pavimentación de calles, ¿sí? Si, si van a que les pavimenten calles, ¿sabes qué? Una parte la pone el gobierno y otra parte la pone quien se beneficie de manera directa, ¿sí? Por ejemplo, si van a pavimentar, no sé, y por allá, no sé, en la colonia Vasco, alguna calle, ¿sí? Este, ¿Quiénes son los que van a pagar, a pagar por esa pavimentación? Lógicamente, la mayor parte la va a pagar el Estado, pero ¿quiénes pagan esa contribución de mejoras? ¿Quiénes pagarán si van a pagar? Los que vivan por esa calle. ¿Y por qué los que vivan por esa calle? Porque aquí como ven, porque se benefician de manera directa, ¿sí? Se están beneficiando de manera directa por, por esa obra, ¿sí? Entonces es por eso que nada más los que se benefician de manera directa son los que van a pagar lo que son las contribuciones de mejoras, ¿sí? Y bien, y ahora, por último, tenemos los derechos. ¿Cuáles son los derechos? ¿Alguien de ustedes ha sacado últimamente un acta de nacimiento? Sí, ok, usted sacó un acta de nacimiento. ¿Y qué trámite tuvo que hacer para que le dieran su acta de nacimiento? ¿Sí? Puso, ¿qué hizo? Bueno, ok, puso sus datos personales, sus datos, ¿sí? Sus datos personales, incluyendo CURP, como me está mencionando. ¿Y qué más? Y tuvo que pagar una cierta cantidad, exactamente. Esa cierta cantidad que me dice que pagó se le llama derecho, ¿sí? Se le llama derecho. Usted pagó un derecho, ¿sí? Para que le expidieran su acta de nacimiento. Entonces aquí, como le dice, como bien dice, son contribuciones establecidas en ley, dice aquí, por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado. En este caso, usted recibió un servicio que presta el Estado en sus funciones de derecho público, ¿sí? Entonces, es por eso que que usted está pagando esa cierta cantidad, así como lo nombró, que se llama un derecho. Ustedes, por ejemplo, al salir, ¿sí? Al salir de la escuela, ya ven que van a recibir su cédula profesional, ¿sí? Ustedes. Y que lógicamente de las, como ustedes están estudiando una carrera, ¿sí? Una carrera del cual se les va a dar su cédula profesional. Entonces, cuando se van a graduar, ¿sí? Una parte de lo que están pagando es para pagar el derecho para que le expidan, ¿sí? ¿Quién expide las cédulas profesionales? Pues la Secretaría de Educación, ¿sí? La Secretaría de Educación Pública es la que expide todas las cédulas profesionales de todos los profesionistas, ¿sí? Ustedes también ya salen de CONALEP como unos profesionistas con su cédula profesional, ¿sí? Por eso, entonces, para que les expidan su cédula profesional, pues hay que pagar ciertos derechos, ¿sí? O también la otra, por ejemplo, si ustedes, bueno, algunos de ustedes, bueno, espero que ahorita no, pero si se van a casar, ¿sí? Pues tienen que pagar los derechos, ¿sí? Por la expedición, en este caso este, de su comprobante de matrimonio, ¿sí? Entonces, esos son los derechos. ¿Quién los paga? Pues quien se beneficie por esos servicios que presta el Estado, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, entonces podemos decir ya como entonces las contribuciones, al hablar de contribuciones estamos refiriendo a cuatro, ¿sí? Los impuestos, ¿sí? Que ya mencionaron como el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS, impuesto al valor agregado, impuesto sobre exposición de servicios. Dos, aportaciones de seguridad social, ¿sí? Que acuérdense,
las aportaciones de seguridad social, como ya mencionamos, dice aquí que son sustituidas por el Estado, a cargo de personas que son sustituidas por el Estado. ¿Por qué sustituidas? Porque, como ya les expliqué anteriormente, el patrón era el que tenía obligado a brindarle asistencia médica, hospitalaria, y se ocupaba de medicinas, pagarles y pagarle las medicinas. Pero ahora ya no, ahora ya, ahora ya que se fue creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya su obligación es únicamente darlo de alta y pagar las cuotas correspondientes al Seguro Social. Contribuciones de mejoras, el número 3, que esas contribuciones de mejoras, como ya lo habíamos mencionado, pues únicamente lo pagan, por ejemplo, si van a pavimentar alguna calle, lo pagan las personas que se están beneficiando de manera directa por esa obra pública. Y los derechos, ¿sí? Los derechos que pusimos como ejemplo, aquella persona que saca un acta de nacimiento, pues que tiene que pagar cierta cantidad que se le llama derecho para que le sea expedida este, dicha acta de nacimiento, ¿sí? O dicha acta de matrimonio, o inclusive dicha acta de defunción en caso de fallecimiento de alguna persona, se paga lo que es para el acta de defunción. Entonces, con esto terminamos de ver lo que son las contribuciones.